Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alter Imago. Después de una ausencia de 2 meses que hemos estado ocupados construyendo algunos muebles nuevos para aquí el estudio, dándole un nuevo look. Como pueden ver, espero les guste este nuevo escenario. Creo que va más con el estilo dark de Alter Imago. No sé qué les parezca, déjenme algún comentario. Pero sí, estuvimos ocupados algunos meses, sobre todo reformulando los contenidos y tenemos mucha energía de volver a retomar nuevamente los videos cada semana. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que son los pinceles o brochas de Photoshop. Aquí tengo varios pinceles y varias brochas. Como pueden ver, es muy clara la diferencia de tamaños, de consistencias. Aquí tengo uno muy suave que es de abanico. Y aquí tengo una brocha que es muy ancha y muy dura. Otro más cuadradito y más pequeño. Y existen pinceles que son súper blanditos, redondos e inclusive unos tan finitos que son para hacer detalles. Pues bien, Photoshop tiene herramientas análogas a estas herramientas que usamos en la vida real, en lo físico, como pintura, tintas y otro tipo de materiales de arte. Pues bien, aquí en Photoshop tenemos nuestras brochas. Aquí tengo abierto mi Photoshop y tengo mi Wacom, que es la más sencilla de todas, para que veas que no necesitas una tableta demasiado especializada ni tampoco demasiado robusta para poder comenzar a trabajar con estas interesantes herramientas. Solamente necesitamos nuestra pluma digital y nuestra tableta, que esta es Wacom, puede ser cualquier otra. Pero bueno, vamos a utilizar este archivo que tengo aquí en blanco y puedes ver que en el panel de herramientas tengo justamente la brocha o el pincel, al cual puedes acceder directamente con la tecla B de bueno de tu teclado o simplemente haciendo clic al icono correspondiente. Como puedes ver, el mismo Photoshop te indica una pequeña animación para qué es cada herramienta de este panel, lo cual es bastante intuitivo, y un botón que dice saber más sobre los pinceles. Si tú le das clic a ese botón, te llevará a una serie de ayudas en donde puedes profundizar sobre las opciones del pincel. Pero yo te voy a demostrar las más básicas. Un pincel de Photoshop, al igual que los pinceles que te mostraba en un principio, que son pinceles reales, tiene tamaño. Ahí puedes ver un círculo que representa el área que afecta nuestro pincel. Yo ese tamaño voy a darle clic con mi pluma. Puedo sacar el menú contextual de este pincel y puedo saber que tiene un tamaño de 1229 píxeles, o bien yo lo puedo hacer más pequeño. Ahí se ve ese circulito tan pequeño que representa un pincel de tamaño 7 píxeles. Yo puedo, te decía, incrementar ese tamaño a 71, 80, 100, y ves como ese círculo se va haciendo más grande. Claro que estamos hablando de un pincel básico que es redondo. Photoshop tiene varios pinceles por default o por defecto, que son estos pinceles generales que puedes ver en mi panel de pinceles. Ahí puedes darte cuenta que tengo pinceles redondos, pinceles duros, pinceles suaves, pinceles que tienen un comportamiento diferente dependiendo la presión de la pluma. Vamos a entrar en detalle en cada uno de esos parámetros poco a poco. Por el momento solamente diremos que un pincel básico, como puede ser este suave redondo o soft round, que es el que estoy utilizando, pues nos va a permitir hacer una línea suave, como la que estoy haciendo en ese momento. Puede ser más dura, más pequeña, más transparente, menos transparente. Entremos en esos diferentes parámetros uno por uno. Voy a hacer una capa nueva aquí en mi documento de Photoshop para poder ejemplificar esto. Entonces, pues, el primer parámetro de un pincel será el tamaño, que ya vimos que está definido en píxeles. Como puedes darte cuenta, llega un momento en que el pincel es inclusive más grande que el documento. Si yo voy incrementando el tamaño de ese pincel, más allá de el tamaño del documento, en este caso
ya lo tengo alrededor de 3200 píxeles. Puedes darte cuenta, voy a quitar el menú, como el círculo es mucho más grande que toda mi hoja. Y si yo pinto, voy a, voy a pintar de un solo golpe todo el documento, toda la hoja en blanco que tenía. Eso es porque el pincel se ha convertido en más grande que el documento que estoy trabajando. Entonces, cuando un pincel es muy grande o cuando es muy pequeño, todo depende del tamaño del lienzo, del documento de Photoshop. Si tú estás trabajando, en este caso yo tengo un documento tamaño carta que mide, según estos parámetros, 2500 píxeles por 3300 de alto, con una resolución de 300 píxeles por pulgada, pues un pincel de ese tamaño será enorme. Pero si estuviera trabajando con un lienzo que es una fotografía de mi cámara full frame, mi cámara tiene un tamaño de aproximadamente 7600, casi 8000 píxeles por el lado más largo. Entonces ese mismo tamaño de pincel no sería tan grande como para abarcar toda la foto, ¿no? Entonces el tamaño es relativo, el tamaño del pincel es relativo al tamaño del documento. El segundo parámetro que a mí me interesa que conozcas es la opacidad. La opacidad es qué tan sólido es el color que aplica ese pincel. Aquí en Photoshop, cada vez que tú seleccionas una herramienta del panel, en este caso el pincel o la brocha, para quienes le llaman la brocha, se activa un menú arriba que puedes ver en esta línea, que es el menú secundario. Te aparecerán opciones de esa herramienta. Entonces, una de ellas es justamente la opacidad. Vamos a abrir este pequeño triángulo y tenemos en este momento una opacidad de 30%. Por lo tanto, cualquier línea que yo dibuje con ese pincel va a ser hasta cierto punto transparente. Que es lo mismo que si utilizara una brocha, por ejemplo, con pintura, pero una pintura muy rebajada. A la hora que aplico esa pintura, no va a cubrir en su totalidad cualquier superficie que yo estoy tratando de pintar. Es más o menos esa analogía. Entonces, si yo quiero un color muy opaco y muy sólido, tengo que subir esa opacidad al 100%. De manera que observa esa línea que acabo de hacer es mucho más sólida en color que la que hice hace un momento. Por supuesto que el color del pincel dependerá que el que yo haya seleccionado. Aquí tengo una especie de rojo o magenta, pero podría ser cualquier otro. Vamos a pensar en un azul, ¿no? Ahí vamos a hacer una línea y ese azul va a ser bastante sólido. Comparémoslo con una opacidad de 50%. Observen cómo es mucho más tenue. Inclusive si la paso atravesada a las otras líneas que había hecho, notarás que no cubre por completo. La línea que había hecho magenta, se combinaron los colores, ¿no? Ahora, si subo la opacidad nuevamente al 100% y hago el cruce, esa línea azul que acabo de hacer cruzada ha tapado por completo la línea roja magenta que había hecho en un inicio. Si utilizo opacidades más bajas del 50%, digamos un 20, 19%, es todavía más tenue. Observa cómo ya se ve muy muy transparente e inclusive puedo llegar hasta opacidades casi imperceptibles. Ahí esa línea que estoy trazando tienen 6% de opacidad y por lo tanto para poder percibir de qué color es tengo que pasarle varias veces en el mismo lugar para que esas opacidades se vayan sumando. Es decir, 6% más otra línea de 6% más otra línea de 6%. Eventualmente, después de muchas pasadas, llegaré a acumular una opacidad mayor. ¿Para qué nos sirve esto? Justamente para pintar en capas. Hay muchas técnicas pictóricas, hablando del óleo, de la acuarela, que utilizan veladuras. Veladuras es capas de pintura muy delgada, muy diluida, que sirven para hacer efectos en la piel, en el fondo, en los paisajes, en lo que tú quieras, diferentes materiales que vayas a pintar, necesitas diluir mucho tu pintura para que des un determinado brillo, un determinado color.
un determinado efecto pictórico, pues Photoshop te da esa misma posibilidad con estas herramientas digitales, lo cual es maravilloso, porque puedes hacer, por ejemplo, una textura muy suave, muy tenue, y que no se vea el trazo del pincel en ningún momento. Vamos a tirar esa capa que acabo de construir, la vamos a tirar a la basura y vamos a empezar con otra capa desde cero, justamente para ver qué sucede con los otros parámetros del pincel. Tengo aquí, si observas, es completamente lleno de cuadritos, ¿no? Ya no se ve blanco. Eso significa que esta capa es transparente. Cualquier cosa que yo haga sobre ella no tiene fondo. Entonces eso es algo muy bueno, porque cuando tú pintas, vamos a subirle la opacidad ahora, digamos a un 80, observa cómo esos trazos, le doy zoom, y tú en mi pantalla alcanzas a ver cómo en algunas partes se siguen viendo esos rombos o esos cuadritos que indican la transparencia del documento. Por lo tanto, la opacidad en este momento del pincel permitirá a cualquier cosa que yo coloque por debajo de esta capa que sea visible. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Hablando de la opacidad. Crear otra vez la capa blanca. Eso era algo que quería que vieras. Bueno, ahí quedó un trazo que no nos afecta para nada. Ya hemos visto dos parámetros del pincel, el tamaño y la opacidad. Ahora vamos a ver la dureza. Con nuestro menú auxiliar del pincel vamos a entrar a la opción de hardness en inglés o dureza en español. Vamos a pensar que un 0% es la dureza mínima del borde del pincel. La dureza se refiere al borde. Yo te he mostrado en este momento líneas que tienen borde suave. Vamos a crecer un poco el tamaño de nuestro pincel y ponerle 100% de opacidad para que veas ese borde suave como difuminado. Como si fuera... es más, ya ni siquiera parece una herramienta de estas. Ya parece más bien un aerógrafo. Es tan suave ese borde que si alguna vez has visto cómo pinta la gente con aerógrafo o con pistola de aire, con una lata de aerosol, verás que las líneas son muy difusas. También hay maquilladores que utilizan aerógrafo y se ve justamente muy difuso. Vamos a incrementar el valor de la dureza, digamos a un 37%, y observa la diferencia. Ese borde sigue siendo suave, pero es mucho menos suave y mucho menos difuso que la línea que hice hace un momento. Seguiremos incrementando la dureza hasta llegar a su máximo. Ahí estamos en 68%. Nota cómo se ve más definido. Y vamos a subirla a un 89%. Y ahí es tan definido que inclusive pareciera ya no una línea, sino como se ve como si fueran puros círculos uno tras de otro. ¿Observas? Lo estoy haciendo muy lento. Ahí se ve como si estuviera dejando huellas de círculos uno tras de otro. Como un punto, otro punto, otro punto, otro punto, conforme me desplazo. Entonces, esa sería la dureza casi la máxima es un 100%. Y ahí se ve claramente cómo se formaron esos circulitos, ¿viste? Compara la línea, el borde de ese pincel tan definido con el primer pincel que utilicé, que era 0%. ¿Y para qué nos servirá esto? Pues muchas veces cuando estamos retocando una fotografía es necesario marcar los bordes de algunos objetos o de algunos planos con el fin de conservar o exagerar la nitidez. Pero en otros casos, por ejemplo, cuando la profundidad de campo es muy pequeña y tienes bordes de los objetos que son muy difusos, lo que en fotografía llamamos fuera de foco, lo vamos a resaltar más la idea con esto. Y también las transiciones suaves. Por ejemplo, las iluminaciones del rostro, cuando estás haciendo dodge and burn, retoque de piel, ahí se necesita tener un toque, un borde del pincel muy suave. Pensemos que estamos maquillando a la persona, ¿no? Ahora, si tú no solamente eres fotógrafo, sino también te interesa el dibujo, por decir algo, puedes necesitar que ese dibujo tenga
líneas muy nítidas y muy definidas en algunas áreas, mientras que en otras tener bordes más suaves. Y esa es la gran opción que tenemos con esto. Tenemos un valor adicional, un parámetro adicional que es el flujo. Aquí tengo nuestro pincel que habíamos usado al final de este ejercicio, que tiene borde duro, 100% de dureza, 100% de opacidad, y tiene también un tamaño medio, un tamaño de 300 y pico píxeles, ¿no? Vamos a bajar este parámetro de flujo para ver qué hace. En este momento es el 100%. Si yo lo bajo y hago una línea comparándola con la anterior, observa cómo esos círculos se hicieron como más espaciados, como que ya no están tan juntos, o inclusive se percibe cierta transparencia entre ellos. Una línea son una serie consecutiva de puntos, y en el caso del flujo al 100%, esos círculos no son perceptibles, al menos no dentro de la línea. Un poco sí alrededor, en el borde, pero aquí se ve completamente como esos puntos se están traslapando. Vamos a bajarle la opacidad aún más y veamos qué sucede. Esa marca, esa huella que se produce por el pincel es menor, es más tenue. Entonces es un fenómeno parecido a la opacidad, en el sentido de que va pintando menos sólido, pero de una manera diferente. El algoritmo no es el mismo. Vamos a compararlo, ¿no? Si yo simplemente bajo la opacidad a un 48%, observa cómo los puntos son continuos, no se ven esa secuencia de círculos tanto, pero el color es menos sólido. Ahora bien, estos dos parámetros se pueden combinar. Aquí abajo lo voy a hacer. Voy a manejar una opacidad baja de tal vez unos 25% y un flujo bajo de un 25%. Y observa lo que pasa. Se ve bastante más matizado. Si a eso le añado una dureza que ya no sea el 100%, sino una dureza de igualmente 20-25%, tendremos un pincel sumamente suave. ¿Observas esta línea? Es súper suave. Ya es como un aerógrafo muy matizado. Y esto nos va a servir mucho para retocar piel, para dar brillos, para crear sombras, para en general crear volumen, que eso es algo muy importante cuando eres fotógrafo que le gusta hacer, por ejemplo, retoque de belleza en modelos o retrato, o también cuando quieres hacer fotomontajes y combinar fotografías de diferentes tipos en una sola obra, hacer una escena surrealista o combinar la fotografía con pintura o con técnicas de dibujo, hacer un trabajo más ilustrativo. Puede tener muchísimas aplicaciones todo esto. Y notas la cantidad de líneas diferentes que estoy haciendo simplemente al cambiar los parámetros de un solo pincel, porque no he cambiado de pincel. Sigo utilizando el mismo que usé en un principio, que es el Soft Round. Ahora a eso vamos a añadirle que el pincel también puede ser sensible a la presión, que esa es la ventaja más grande de utilizar una tableta gráfica. Porque hay algunos que todavía prefieren editar con el ratón y no se sienten tan cómodos utilizando la tableta, pero hay algo que puedes hacer con la tableta que no podrás hacer con ninguna otra herramienta, que es justamente la sensibilidad a la presión. Vamos a abrir el panel de settings del pincel, ajustes de pincel. Eso lo haces aquí en ventana y ajustes de pincel. Brush Settings, que también lo tengo yo en el panel de la derecha, en este icono. Este panel es muy interesante porque puedes darle opciones de punta de pincel, que ya te los comentaré en algún momento, más adelantito en el video. Pero el que te quiero mostrar en este momento es este que se llama Shape Dynamics o dinámica de forma. Lo voy a activar y tienes la posibilidad de variar el tamaño, el ángulo, la redondez del pincel y diferentes
parámetros que tienen que ver con la forma, justamente con base en la presión del pincel. Aquí dice Control Off, pero porque no está activado. Vamos a seleccionar la presión de la pluma. Ahí está. Entonces notas en la parte de abajo cómo cambió. Ya no se ve una línea continua, sino se ve más delgada en los extremos. Esto significa que si yo dibujo y presiono el pincel, se va a ver más grueso. Y si presiono muy delgadito, se va a ver mucho más estrecha esa forma. Vamos a quitar esta capa y generar otra nueva para que se note más. Voy a subir la opacidad y el flow también. Ahí creo que se va a notar más. Exacto. Presiono, mira, se hace ancho. Presiono menos, se empieza a hacer pequeño. Presiono lo mínimo que puedo e inclusive deja de escribir en un momento dado, ya deja de pintar. Porque le estoy haciendo la presión tan tenue en la pluma que puedo generar una línea súper delgadita y presionarlo y pintar más. Que eso es exactamente lo que pasa con un pincel, por ejemplo, de acuarela, ¿no? Si tú cargas un pincel de acuarela y pintas muy despacito, se hace una línea delgada, y si lo recargas, pinta más gordo, más ancho. Ese es más o menos el efecto. Y eso es algo que no puedes hacer ni con el ratón, ni con el trackpad, ni con nada. Tiene que ser forzosamente con la Wacom. Eso es muy útil, por ejemplo, cuando quieres generar cabello, ¿no? Vamos a seleccionar un color tal vez un poco más oscuro. Y vamos a elegir un pincel más pequeño, digamos así, 62 píxeles. Y bueno, con esa configuración puedo hacer líneas más expresivas que se hagan más delgadas conforme cambio la presión de la pluma. Pero también pueden ser más transparentes. Tenemos aquí otra opción que se llama Transfer, que la puedo activar, y ahí me da la opción de controlar la opacidad y el flujo justamente con la presión. Vamos a activar ambas que obedezcan justamente a la presión de la pluma. Entonces, a la hora que yo termino, observa cómo esa línea no solamente se hace más tenue, quiero decir, no solamente más delgada, sino también más tenue, hasta que al final, cuando está presionando muy poquito, observa, es súper delgadita, súper tenue. Aquí voy a presionar más, presiono más, se hace más ancha y más sólida. Pero no solamente están en función de la presión de la pluma, sino también la inclinación. Puedes justamente hacer el efecto que haces con un lápiz de grafito o de carboncillo. Cuando tú pintas con la punta perpendicular a la superficie, hace una línea delgada, y si la inclinas, pues pintas con el costado de la mina de ese lápiz y tienes una línea mucho más ancha. Vamos a ver si eso lo podemos representar aquí. Ahí está. Es interesante cómo al variar la inclinación, no sé si observas que estoy haciendo la inclinación, estoy trazando diferentes anchuras de esa línea. Es muy interesante. En fin, puedes variar también el color de la línea, puedes variar el borde de la línea, la dureza, en fin, cualquier parámetro lo puedes modificar de esta manera. Pero bueno, hasta ahí hemos hablado del único pincel que es el básico. También Photoshop tiene pinceles que simulan ser otras herramientas. Si tú observas, aquí yo tengo pinceles generales, pinceles de cabello, pinceles de medios secos, pinceles de medios húmedos, pinceles que son de efectos especiales como de humo, como de otras cosas. Ahí voy a hacer una marca de un pincel de humo, por ejemplo. Ese fue un pincel. Y tú dirás, bueno, ¿eso de dónde sale? ¿O cómo es que puedo tener esos pinceles? Lo más fácil para ello es justamente bajarlos de la misma página de Adobe. Tú tienes aquí en el panel de pinceles, cuando adquieres el software solamente tienes los básicos, pero puedes abrir este icono que es una especie de engrane pequeñito en la parte derecha superior, y ahí dice Get More Brushes o obtener más pinceles. Esto nos va a abrir una página que es justamente la página de Adobe.
que me va a pedir que me loguee. Ok, ya ingresé con mi Adobe ID y tengo acceso ahora a todos los pinceles creados por Kyle Webster, que es un artista que trabaja con Adobe, justamente creando estas herramientas. Kyle Webster es un artista que crea muchos pinceles, todos los de este mega paquete, que tiene muchísimos. Dice que son 300 herramientas, ¿no? Que abarcan, son pinceles de, simulan ser carboncillo, pasteles, tinta, óleo, etcétera, acuarelas. También hay otros de Kit Haring, este es otro artista. Y hay muchos más, ¿no? De salpicaduras, de gouache, de tintas, pinceles para manga, si te gusta dibujar personajes manga, no sé, algunas tipografías, diferentes efectos, como puedes ver aquí. Todos ellos están muy interesantes, yo no he explorado todos ellos, a mí tengo mis favoritos, justamente he bajado la mayoría de ellos, pero son demasiados, ¿no? Como para poder saber exactamente qué hace cada uno. Yo simplemente estoy mostrándote así aleatoriamente algunos de los que más uso, como pinceles de humo o estos de salpicaduras, que simulan ser efectos muy, muy padres, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a ser más creativos. También tú puedes crear tus propios pinceles, pero obviamente ahí necesitas escanear, no sé, tal vez si tienes algún pincel que te gusta, hacer una marca directamente y convertirla en un pincel de Photoshop. También eso te lo puedo mostrar en otro video para que este no se alargue demasiado. Solamente quiero mostrarte una fotografía que acabo de editar el día de hoy, que es esta, en donde he utilizado multitud de pinceles. Por un lado te muestro la foto como es sin ninguna edición y ahí he utilizado pinceles de humo, por ejemplo, ahí puedo, este es el de salpicaduras que también lo uso mucho, ir mostrando diferentes colores, puedo tomar colores que ya están presentes en la iluminación, como ese magenta que utilicé, como una especie de gel, y puedo crear partículas justamente de ese color. También puedo crear, ya te lo había mencionado, algunas capas de humo, como estas que tengo aquí. Estos son los pinceles de humo, que también los bajé de esa página que te mencionaba. Y puedes hacer una especie de manchas de diferentes colores, puedes cambiarlos, puedes cambiarles de tamaño, de opacidad, al igual que los pinceles que te mostraba en un inicio. Lo único es que no todos los parámetros están disponibles para todos los pinceles. Por ejemplo, a este pincel yo le puedo cambiar el tamaño, la opacidad, pero no la dureza. La dureza no la puedo modificar, pero sí puedo modificar el ángulo. Si aquí tengo los settings del pincel, justamente, y esta mancha es la misma todo el tiempo, vamos a ponerle un color que se vea muy, muy notorio. Por ejemplo, aunque no tenga nada que ver, un azul, simplemente para que veas, ahí está la mancha. Y si vuelvo a dar otra mancha, se va a ver exactamente igual, y se va a ver exactamente igual. Entonces, eso no es como tan adecuado. Tengo que modificar el ángulo y el tamaño y la opacidad de esa mancha para que sea realmente la apariencia realista que debe tener el humo, que es bastante random, no es un patrón que se repite. Entonces tú tienes este círculo que puedes girarlo, puedes distorsionarlo y entonces ya la mancha del pincel ya no es la misma. Adicionalmente puedes cambiar, te decía, el tamaño, la opacidad, el color, ¿no? Y darle otro acabado. Entonces, esto me recuerda como cuando pintábamos, no sé si alguna vez te tocó que pintas la casa y quieres darle textura, pues te dicen que no hagas la misma marca siempre, tienes que girar tu mano, a lo mejor utilizas un trapo más pequeño o una esponja, cambiar la manera en la que sujetas la esponja, ponerle menos pintura, un poco de más pintura, es decir, variando para que al final te quede así como todo manchado y no simplemente la misma huella, repetirla una y otra vez, que eso se vería bastante feo. Entonces eso es más o menos el mismo ejemplo.
Todo este tipo de intervenciones a mí me gusta mucho hacerlas y el resultado es justamente este, que en ningún momento se vea que nada se repite. Todas estas manchas están variadas en tamaño, en color, en valor. Algunas son más luminosas, otras son más oscuras, otras tienen más transparencia, otras tienen menos. El flujo también está cambiado. En fin, que hacer un fondo como este, pues toma bastante tiempo de estar haciendo marcas y modificando constantemente. Y es la manera en que a mí me gusta usarlo. También puedes, te decía, aplicar este principio de los pinceles básicos, como al principio del video, ¿no? Me voy a regresar al Soft Round y, por ejemplo, para aplicar Dodge and Burn. Yo en otro video aquí en el canal tengo una explicación profunda de cómo es el Dodge and Burn, en la cual no voy a entrar en este momento, solamente te lo dejo aquí como un enlace si lo quieres ver, si no lo has visto. Pero valga la pena decirlo que si yo quiero añadir luz en esa zona, pues puedo hacerlo con un pincel con determinadas características. Ahí tengo un pincel de 500 píxeles de tamaño, con 0 de dureza, con 25% de opacidad, color blanco, y es el pincel que me está generando esa iluminación en la frente. Yo puedo, por supuesto, hacerlo mucho más tenue, mucho menos visible, bajando la opacidad, bajando el flujo. ¿Te acuerdas que era un pincel mucho más suave? Y puedo hacer mucho más sutil el efecto de ese Dodge and Burn que estoy haciendo. Lo mismo para las sombras, solamente que ahí no utilizaré blanco, sino utilizaré negro o cualquier color oscuro que yo desee. Si deseo entrar a las zonas más pequeñas de mi retrato, por decir la base de la nariz, pues ahí necesito un pincel mucho más pequeño. Entonces puedo ir ajustando el tamaño y la dureza y la definición, el color y la opacidad de esos pinceles para ir creando el volumen en este retrato o en cualquier foto que yo quiera. Por eso es muy importante manejar esos parámetros del pincel y saberlos usar en cada momento para obtener el resultado que tú quieres. Y un atajo que a mí me gusta mucho es, al menos yo así es como lo hago, presiono la tecla comando y alt en Mac. Esto no sé cómo se haga en PC porque ya tiene muchos años que no tengo PC, entonces no sé cuáles son las que aplican. Pero presiono al mismo tiempo la tecla control y la tecla alt, y con mi trackpad lo hago hacia la derecha para hacer más grande mi pincel y hacia la izquierda más chiquito, y hacia arriba se hace menos duro, es decir, más suave, y hacia abajo la dureza se incrementa. Entonces para mí es muy fácil modificarlo de esa manera porque ya puedo estar cambiando los parámetros sin tener que ingresar al menú secundario, que de pronto es más engorroso, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo que te quiero compartir sobre los pinceles. Hay, por supuesto, muchísimo más que aprender de ellos. Todo esto lo vemos en nuestros talleres. Yo tengo un taller próximamente de intervención fotográfica, fotografía intervenida, ya sea por medios digitales o inclusive medios pictóricos, que estoy experimentando muchísimo con eso, con óleos, con acrílico, acuarela, con recortes, collage y diferentes cosas. Es para mí una nueva etapa de Alter Imago el extender esta edición que tanto me gusta hacer de mis fotografías hacia una intervención más amplia y más pictórica, usando materiales físicos, que es algo que me ha parecido muy bonito y te lo quiero compartir justamente en esos talleres nuevos que estoy sacando. Entonces, cualquier duda que tengas sobre esto, puedes dejarme algún comentario. Si tú conoces otros tips que puedas compartir o enriquecer este video, déjanoslo aquí abajo y nos vemos próximamente en otro video de aquí del canal de Alter Imago. Muchas gracias, hasta pronto. Recuerda que todos los martes tenemos dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Para información de talleres y cursos online, visita alterimago.art.